para presentar mi libro, Cuentos Eróticos, y también para presentar un libro que no puedo mostrar, que es de autoría de Julio Carmona, que está sentado a mi izquierda, que lo mandó por encomienda y la encomienda no llegó. Yo siempre digo que Perú para mí es el país de los afectos. Yo he recibido en mis 3 viajes al Perú un trato afectivo casi ilimitado. Y traté de retribuirlo en parte, creo que aquí está Ana Sofía, que tiene conciencia de lo que yo intenté hacer para retribuir el afecto que recibí del pueblo peruano. En una de las ocasiones en que Ana Sofía estuvo en Buenos Aires, hicimos un terrible safari hasta un lugar perdido que se llama Culebrón Timbal, como venir desde Comas hasta Villa El Salvador, y encima tomarse un colectivo 40 minutos más, o sea, un tren que recorría eso y después 40 minutos más de colectivo. En medio del campo y de la Nábada estaba ese lugar, el Culebrón Timbal. Primero voy a hablar yo del libro de Julio Carmona, después va a haber un intermedio musical a cargo de Larimet y Coqui, su acompañante, y no estaría completa este inicio de la presentación sin agradecer a Chelina Ortega y a Cecilia Díaz, autoras de la decoración erótica que tiene esta presentación y que ayer ya fue anticipada en el Viernes Literario que se hizo en el centro de Lima. Los 3 banners con decoración alusiva al libro son de autoría de Chelina Ortega y de Cecilia Díaz. El libro que Julio Carmona escribió es un libro muy interesante. Yo creo que Julio Carmona hace las veces de Google humano. El libro se llama La poesía clasista y tiene una característica de material académico, es parte de una tesis, creo que de maestría tuya, ¿no? Sí, no, de licenciatura. De una tesis académica donde recopila criterios estéticos, recopila determinadas cuestiones de carácter sociocultural, ubica la poesía clasista dentro de un contexto en el cual existe una lucha o un conflicto social entre clases en toda sociedad y que todo hecho literario tiende a avalar o a las clases dominantes o a las clases dominadas. Entonces, claramente la posición de Julio es jugarse íntegramente por el sector dominado de la sociedad y por eso afirma que la poesía y la literatura general y la poesía, la función principal que tiene que tener es alumbrar los aspectos más oscuros de la existencia. O sea, lo que se trata no es de hacer un simple calco de la realidad, como dijera José Carlos María Bategui, no es calco ni copia, sino creación heroica, sino que la función de la poesía tiene que ser develar los aspectos más ocultos de la realidad, hacer realismo, pero realismo creativo. Y el texto de Julio tiene una parte teórica en el cual desarrolla todos estos conceptos y después tiene también una recopilación de poesía clasista. La poesía clasista él la define en términos muy precisos. La poesía la que responde a 3 clases determinadas, hoy habría que reformular ese concepto. Se refiere a la poesía creación principalmente del proletariado industrial, la clase revolucionaria según el pensamiento de Carlos Marx, y también la poesía hecha desde el punto de vista de los campesinos urbanos y de las clases medias rurales. Estas 3 clases son las clases explotadas y oprimidas en una sociedad capitalista y son el bloque histórico que en palabras gramscianas debería unirse para transformar la sociedad. Existe otra literatura que responde al bloque de las clases dominantes. Y una de las grandes virtudes que tiene el libro de Julio, además de
su versación, además de lo amenamente escrito que está, y que uno recupera, no sé, por eso digo que Julio es una especie de Google humano. Yo me meto habitualmente a Google buscando alguna cuestión y termino yéndome por un montón de páginas que no era lo que quería buscar. En cambio, uno se mete en el libro de Julio y va avanzando en el conocimiento y recuperando conocimientos que uno tenía hace muchos años y que ha olvidado, inclusive gente que uno olvidó y que conoció. No sé si todos los presentes habrán oído hablar de Elías Castelnuovo, un escritor proletario argentino que fue famoso en la década del 30 como parte del grupo de Boedo. En la literatura argentina hay un momento de enfrentamiento entre el grupo de Boedo, que pretendía gestar ideas revolucionarias en favor de los sectores populares, y un grupo que se llamaba de Florida. Florida es una avenida muy elegante de Buenos Aires y se reunían escritores más dados al formalismo que a una literatura de contenido. Yo a Elías Castelnuovo tuve la suerte de conocerlo cuando yo era un joven adolescente. En realidad eso es una redundancia en sí mismo. Adolescentes viejos no hay. Yo ahora soy un viejo. En aquella época, hace más de 40 años, era un adolescente joven, como no podía ser de otra manera, era un adolescente y joven. Y lo conocí tomando café con unos amigos y tuvo la diferencia de hablarnos un rato muy largo. Y en el tanto tiempo que ha pasado, tantas cosas que uno ha vivido, no solamente no me acordaba de lo que había escrito, me había olvidado de la misma persona, de la personalidad de Elías Castelnuovo, que ¿recordás cuando murió? No, yo perdí la huella de él. Bueno, lo que sí tengo es algunos libros de él, ¿no? Entonces siempre lo reviso porque tiene una gran versación, una gran claridad, y escribía cuentos muy claros y escribía obras de teatro. Era un escritor realmente extraordinario y que ha quedado perdido en el tiempo. Grandes clásicos de la literatura argentina murieron, y por ejemplo Julio Cortázar, un escritor muy conocido que murió en 1984, este año se hicieron 30 años, y como se hicieron 30 años de su muerte, que coincide con 100 años de su nacimiento, se habló mucho en los medios de Julio Cortázar, pero si uno habla con un adolescente, con un joven, al margen del festejo mediático que se ha hecho, si uno habla sobre la obra de Cortázar, no lo leyeron, no saben quién es Borges, que es un escritor en las antípodas de lo que defiende Julio, porque Borges era una persona claramente comprometida con los sectores dominantes, una persona que hizo el elogio de la dictadura militar argentina, una persona que hizo el elogio de terminar con las mejoras que el peronismo le dio a los sectores populares en la historia argentina. Una persona que está en el punto de vista... Como Octavio Paz. ¿Qué? Como Octavio Paz. ¿Cómo qué? Como Octavio Paz. Bien, pero mexicano. No tiene, Octavio Paz tiene poco que ver con los conflictos argentinos. Pero digo, con Borges, que era un notable escritor, a pesar de esas posiciones políticas que a nuestro punto de vista son objetables, Borges es un olvidado. Para el público argentino es un olvidado. Se van a hacer el año que viene 30 años de su muerte, o el siguiente, no me acuerdo si murió en 1985 o en 1986. Y ahí va a volver a los medios la problemática de Borges. Pero fuera de eso no se lo lee. Entonces, la vorágine de los medios provoca una situación por la cual uno conoce libros, conoce autores, pero no llega a degustarlos, no llega a leerlos, no llega a incorporarlos. Y con la lectura del libro de Julio, los grandes escritores, uno lee un libro y está leyendo simultáneamente 500 libros, que fueron los que utilizó ese autor para leerlos. Entonces uno recupera la lectura de Castelnuovo, recupera polémicas que hubo a lo largo de la historia literaria peruana entre
tal autor y tal autor, todo eso se vivifica constantemente. Por eso digo que Julio es una especie de Google, pero además el libro termina con una notable antología de la poesía clasista. Vuelvo a insistir, poesía clasista es la poesía escrita por sectores obreros, sectores de clase media, sectores campesinos, los sectores llamados a acaudillar, dirigir o colaborar con una revolución, y por lo tanto leer la realidad de la poesía clasista implica comprender la literatura como campo de batalla entre los sectores dominantes y los sectores dominados. Y el libro termina con una antología de poesía clasista que uno recupera autores que ha leído durante muchos años. Yo cuando era adolescente leía mucho al gran César Vallejo, y cuando tenía 21 años fue la primera vez que vine al Perú y me llevé un libro de Vallejo, me llevé la poesía completa de César Vallejo y un gran libro que fue asombro de mucha gente, no sé si se conseguirá todavía en Perú, que se llama Aula Vallejo, que es una cosa enorme con pinturas, con una serie de evocaciones de César Vallejo, y todo eso es un tesoro que tengo yo en mi biblioteca. Entonces, creo que es muy importante que los que viven en Villa El Salvador, los que son parte de esos sectores populares de Villa El Salvador, puedan apropiarse del libro de Julio. Y voy a terminar diciendo una cosa muy simple. Julio Carmona es un escritor, además es un escultor, además tiene una particularidad por la cual yo lo envidio. Canta tangos, o sea, es peruano y canta tangos. Yo que toda mi vida quise ser cantante de ópera o de tango, pero si yo canto en la ducha el agua se escapa para arriba, entonces nunca canté. Por eso lo envidio profundamente, porque él es peruano y canta tango. Es escritor, es escultor. Yo estuve en su casa y tiene unas esculturas hermosas en el jardín de su casa en Piura. Ha exhibido en algunas universidades algunas de sus esculturas. Es docente universitario, es un escritor prolífico en el ensayo, en el cuento y por sobre todo la poesía. Y en mi viaje anterior, el que estuve en el 2011, que también tuve la ocasión de visitar Villa El Salvador ese día, antes de visitar Villa El Salvador voy a una librería y pregunto, ¿tenés algo de Julio Carmona? ¿De quién me dijeron? No lo conocía. Lo tuvo que googlear ahí mismo en la computadora para saber quién era. Entonces, cuando estábamos pensando en hacer esta presentación, se me ocurrió que es importante que se dé a conocer la persona y la obra de Julio Carmona en un lugar en El Salvador que son los naturales destinatarios de su obra. Los sectores populares que viven en Villa El Salvador tienen que ser los que se estén en condiciones de apropiarse de la obra de Villa El Salvador, de Julio Carmona, de degustarla, de leerla, de disfrutarla, de difundirla. Porque la poesía clasista, la expresión estética de los sectores populares, tiene que ser parte de un disfrute colectivo que también se transforme en bandera política para hacer una transformación en la sociedad. Quedar sin complementar algo de lo que ha dicho nuestro gran amigo Raúl Isma, que yo más tarde voy a hablar algo sobre su obra específica que se está presentando esta noche, sino un poco complementar, decía, el origen de este libro del que ha hablado Raúl, creo que con alguna exageración, motivado por su gran amistad. Yo creo que me quedé corto con los elogios. Ya, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que es un libro que yo inicialmente no lo concebí como que iba a ser directamente un libro, sino como un trabajo académico para obtener mi licenciatura en San Marcos en letras y literatura. Entonces,
Y lo que me sirvió de punto de partida, y eso hay que dejarlo bien aclarado, me sirvió de punto de partida fue la concepción que nos ha dejado José Carlos Mariátegui, ¿no? Yo no hubiera podido enfocar la poesía como lo he hecho en este libro si no hubiera tenido esa base de lo que había dejado ya Mariátegui por lo menos en su 7º ensayo para comenzar, y en los otros artículos que he escrito y que están diseminados en casi todos sus libros, ¿no? Entonces, ¿cuál era el planteamiento de Mariátegui al respecto? Según Mariátegui, para empezar a estudiar la literatura peruana, él dijo que no lo iba a hacer conforme al esquema que se usaba el marxismo en Europa. Y no porque él no tuviera las herramientas marxistas para poder hacerlo, sino que en el Perú, en ese momento, en 1928, las clases sociales no estaban bien definidas. Es decir, no había una burguesía, ni se podía decir que existiera una literatura que estuviera hecha desde la perspectiva de la ideología de la burguesía. Tampoco existía una clase obrera ideologizada, una clase obrera ya con conciencia de clase, a quien se le pudiera llamar propiamente un proletariado ya definido en su rol histórico. Y por lo tanto, existía sí algunos remanentes de la aristocracia feudal que habíamos heredado de España después de la independencia. Entonces Mariátegui dice, yo no voy a analizar la literatura peruana como literatura feudal o aristocrática, literatura burguesa y literatura proletaria, porque no existen esas clases acá. No tendría yo material para decir esto es literatura proletaria, esto es literatura burguesa y esto es literatura aristocrática. No tengo el material. Entonces, él dice, yo voy a utilizar otro esquema. Ese esquema va a ser llamar a la literatura en literatura colonial, literatura cosmopolita y literatura nacional. Entonces, pero yo dije, en esta clasificación en realidad Mariátegui no nos ha dicho que hay un vínculo, hay vasos comunicantes entre el esquema marxista y la propuesta que está planteando él en su 7º ensayo. Y lo hay, porque cuando él habla de literatura colonial nos está poniendo algunos ejemplos, como es el caso, dice, de Ribagüero, o de el mismo Chocano, cuya obra pues está muy ligada en añoranza a lo que fue la presencia de los españoles en el Perú. Y los españoles nos habían dejado un sistema semifeudal, de producción semifeudal. Entonces, sí hubiera podido hablar de literatura feudal o aristocrática. Entonces había un nexo. Lo colonial correspondía a lo feudal o aristocrático. Pero cuando se trataba de hablar ya de literatura burguesa, ahí había una dificultad. Y entonces, ¿pero quiénes eran los representantes de la poesía o la literatura cosmopolita? Eran, por ejemplo, José María Eguren y Manuel González Prada, que ellos estaban introduciendo, en el caso de Eguren, por ejemplo, la poesía pura. Y la poesía pura es parte de la ideología burguesa en la literatura. Entonces, estaba representada también la literatura burguesa, solo que no se la podía llamar así porque no existían las obras que pudieran ser puestas como ejemplo. Y en el caso de la literatura proletaria tampoco, pero Mariátegui siempre pensó que lo nacional estaba ligado con las clases trabajadoras, con el campesinado, con la clase obrera. Y por lo tanto, se puede decir que él había hecho una especie de fábula de decir las cosas sin decirlas. Nos estaba diciendo que la literatura feudal o aristocrática se correspondía con lo que él llamaba literatura colonial. La literatura burguesa se correspondía con la literatura cosmopolita. Y la literatura proletaria se correspondía con la literatura nacional, que más aún, él dice, esta literatura nacional está representada por César Vallejo. Y finalmente, todos ahora en la actualidad, desde la perspectiva de una literatura realista, no se puede negar que Vallejo deje de ser un escritor proletario. Él mismo llegó a calificar su novela Tungsteno como una novela proletaria, y él era un defensor de concebir la literatura revolucionaria con esa calificación de clase, literatura proletaria. Entonces, Mariátegui dice, el iniciador de la literatura nacional es César Vallejo. Y eso se cumplió después. Pero en ese momento, cuando Mariátegui está hablando de Vallejo, que
pudiera haber sido su ejemplo de literatura proletaria, Vallejo tampoco era una persona que se hubiera formado ya ideológicamente en esa concepción del mundo del marxismo o del proletariado, porque él vivía acá en el Perú todavía y venía de una aldea campesina, ¿no?, donde más predominaban las convicciones pues, pequeños burgueses de clase media del campesinado, ¿no? Recién él va a adquirir una concepción proletaria que se va a reflejar en su obra es cuando ya se va a Europa y adopta esa concepción marxista, ¿no? Y además lo conoce a través de la Guerra Civil Española. Claro, con todos esos... Hay digamos, una poesía o una literatura política que no por eso pierde su alta calidad literaria. Claro. Pero habría que hacer algunas precisiones, ¿no? Una cosa es la conciencia política, que puede ser desde las clases populares o desde las clases no populares, porque es una conciencia, ¿no? Claro. Una forma de concebir el mundo. Sí. Así como en las clases populares pueden haber propuestas reaccionarias. Sí, claro. Y lo otro es que, como dice el amigo, una cosa es la obra del autor y otra cosa es el autor como sujeto Claro. político, ¿no? Claro. Nadie puede negar la alta calidad de literatura de Borges, ¿no? Claro. Como la de Cortázar, hablando en el caso argentino, ¿no? O la literatura de José María Eguren, que no creo que para nada sea literatura pura, ¿no? Sino en su contexto fue una poesía revolucionaria en el sentido que estaba en oposición a la literatura española, que era levantada como bandera de Ribagüero y toda la generación de 1900. Estamos de acuerdo, ¿no?, con mucho de lo que usted ha dicho, pero en principio, por ejemplo, cuando yo digo literatura pura en el caso de Eguren, no es que lo diga yo, lo dice Mariátegui, y lo dicen varios estudiosos de la literatura peruana, ¿no? Él es el representante de la poesía pura. ¿Qué cosa es lo que es la poesía pura según Mariátegui? Y en ese momento, en la época en que está escribiendo Eguren, es la poesía que no quiere meterse en nada con las cuestiones de la realidad, con la política, con la moral, con la religión, nada de la realidad, sino una poesía que sea poesía en sí misma. Y por eso, si usted lee la poesía de Eguren, usted no encuentra ninguna relación con las cosas inmediatas de la realidad de Eguren, ¿no? Entonces, esa calificación de poesía pura no lo está desmereciendo. No lo está desmereciendo. Su gran calidad, el mismo Mariátegui dice, ¿no?, esta poesía no se acerca al pueblo porque Eguren jamás tuvo ningún vínculo con el pueblo. Eguren venía de una clase incluso aristocrática que había quedado en desgracia, ¿no? Entonces él era pobre, pero venía de una familia que habían sido aristocráticas. Entonces lo que pasa, entonces eso jamás le posibilitó a él tener acercamiento a los obreros, a los campesinos. Eso es cierto, pero porque lo que tenemos que plantear aquí es que yo no vengo a convencerlos. Cuando yo planteo mi esquema de estudiar la literatura peruana desde la perspectiva de clase, es mi propuesta, yo no quiero imponer. Pero tampoco nadie me va a decir usted, oiga, no hable así porque usted no tiene por qué hablar de esas cosas. Es mi manera de ver y yo respeto lo que dice la otra persona, ¿no? A mí me parece de todas maneras que una persona que vive en un determinado grupo social, en una clase social, esa persona va a reflejar su clase, quiera o no quiera. Ahora, puede darse el caso de que una persona, habiendo nacido, por ejemplo, en la clase media, en la clase de la pequeña burguesía, se siente identificado con la clase obrera a pesar de que no haya nacido ahí. ¿Ah? Claro, como la mayoría de los escritores, por ejemplo, que nos sentimos identificados con el proletariado, no somos la mayoría. ¿Por qué? Porque la clase obrera no tiene posibilidades de estudiar. Entonces difícilmente la clase obrera va a tener posibilidad de sacar grandes escritores porque no tienen acceso ni tiempo para prepararse como para ser grandes escritores, con raras excepciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Guanay, un gran escritor que nació de la clase obrera y que había tenido solamente primaria, o el mismo caso de Mariátegui, ¿no?, que con solamente primaria llegó a tener una cultura pues muy vasta, ¿no?, y con una posición de clase definida, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que una obra literaria no podemos leerla por la obra misma, porque si leemos por la obra misma nos estamos perdiendo de un gran fondo que es la obligación del lector de descubrirlo, que es la capacidad de interpretación. O sea, la literatura no puede quedarse solamente en que yo me solazo en ella y qué bonito me rasgo la panza, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quería llegar es a eso. Y finalmente lo que quiero decir es que cuando yo propongo esta tesis de mi libro, que ha tenido la gentileza de comentarlo Raúl, es que
el planteamiento de Mariátegui tenía que actualizarse, porque si en la época de Mariátegui no se podía hablar de literatura burguesa, literatura pequeño burguesa o literatura proletaria, en nuestra época sí, porque ya la clase obrera ha adquirido una conciencia, una formación ideológica que ya puede discernir cuál es el rol que va a cumplir en la transformación de la sociedad. Igual ocurre con la ideología de la clase media, que ya tiene una ideología bien definida. Igual con la burguesía, que tiene sus representantes ideológicos y literarios. Entonces yo dije, no hablemos solamente de literatura proletaria, hablemos de literatura clasista. ¿Por qué? Porque todos los escritores que estamos en ese terreno siempre reconocemos que en la lucha, por ejemplo, obrera, se habla de saludo clasista, ¿no? De tener una actitud clasista, un saludo combativo clase obrera en el proletariado. Entonces podemos hablar de literatura clasista, es decir, todas las clases que contribuyen de una u otra manera a poder cambiar la sociedad, que es la máxima aspiración, creo, de todo ser humano, y no estancarse en una sociedad que nos trata miserablemente, todas esas clases tienen la posibilidad de decir, yo no pertenezco a una sola literatura en el Perú, no hay una sola literatura en el Perú, yo no puedo sentirme identificado con la literatura que hacen. No, después cuando termine. ¿Qué diferencia entre proletariado y clasismo? Por eso, pues, esa preguntita guarda. Después de todas las exposiciones, después va a haber un espacio para que hablen todos los presentes. Y porque se da cuenta, usted me interrumpe y ya perdí la hilación de lo que iba a decir, ¿no? Eso nos pasa por viejos. Somos muy Cuando somos apasionados, viejos nos pasan esas cosas. Claro. Esto también es viejo. Es la pasión de Luis Salvador. Sí, sí. No, y a mí me parece que está bien, porque eso demuestra que hay interés en el asunto, ¿no? Okay. Porque si no hubiera interés, pues no quisiera preguntar nada, ¿no? Pero nada más que lo que se trata es poner un poco de orden. Entonces, esa era mi intención, ¿no? Decir, ahora sí, el pensamiento de partimos de lo que dijo Mariátegui, pero tenemos que actualizarlo porque ya no estamos en el año 1928, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí podemos darle otra forma partiendo de lo que dijo Mariátegui y decir, ahora sí se puede hablar. Entonces, a la poesía que hacen esas tres clases, a esa poesía la llamamos poesía clasista para diferenciarla de la literatura burguesa, de la literatura que tiene una ideología que favorece al orden establecido, mientras que la otra literatura es la que francamente, sin ocultar su concepción ideológica, dice, nosotros queremos transformar el mundo. Mariátegui, cuando empieza a analizar la poesía, por ejemplo, de Ribagüero, le dice, yo no hago como Ribagüero, que dice que él no se mete en política y que él está haciendo solamente literatura. Yo no, yo sí estoy comprometido. Yo no soy un agnóstico ni soy una persona que se está ocultando sus ideas políticas. Yo sí las pongo mis ideas políticas. De eso se trata, ¿no? Bueno, no quiero alargarla más, pero prefería yo dejar bien sentado de que no ha sido mi tesis, ¿no? De punto de partida, yo no soy el inventor de la pólvora, sino que yo lo tomé y me siento yo identificado y un discípulo de ese gran pensador que fue José Carlos Mariátegui, y que para mí y para muchos de los peruanos consideramos que es el conductor de la Revolución Peruana.